Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith, y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Nosotros cerramos la programación el día de ayer tratando unos momentos con el movimiento hebreico. Y permítame hacerle la pregunta a John. ¿Cuál es la parte de la ley que estas personas tratan de guardar? Porque no la pueden guardar en lo absoluto. Al principio del movimiento. No hay templo que reste en Correcto. Jerusalén. Cuando hablamos de la ley mosaica, y que yo creo que en esta escritura en particular tratamos con ella, y Pablo está hablando de Romanos 7:4, habla de la ley mosaica. La ley mosaica, por supuesto, fue cumplida en Cristo. Fue completa, terminada, consumada. Ningún otro sacrificio es necesario. Pero estas Romanos 9:24, un sacrificio para el pecado y fue Jesucristo. Estas personas del movimiento hebraico parece que Bueno, no lo que saben ellos eso. toman son los principios o los mitzvahs, como los 10 mandamientos. Y ahora tratan de restablecer el énfasis en los 10 mandamientos. Ahora, una vez más, el doctor Dupree mencionó en la pausa, mientras estuvimos en la pausa ayer, pero es cierto, hay diferentes ramas de estas cosas. Está un movimiento en la comunidad negra hablando del movimiento de las raíces hebraicas, que los verdaderos hebreos son de la raza negra, no de las características de lo que nosotros sabemos que el judaísmo es, exactamente. Y también hay otros movimientos hebraicos que son más espirituales y místicos, que es gran parte de lo que el movimiento del Dr. Watts mencionó en los 90s, que estaban enseñando cosas como el Kabbalah, cosas que se ejercían, pero eran conceptos más de la nueva era, donde estaba el gematria o gematría, que la numerología puede decirnos cosas del futuro, casi lo utilizan como algo muy perverso, un talismán para predecir eventos futurísticos. Eso falló también. Sí, mire, usted habló de gematría y eso tiene que ver con la distancia y la secuencia de las letras. Exacto. En la Biblia, extrayendo ciertas cosas, y así se podía identificar el código de la Biblia para encontrar diferentes significados escondidos y cosas así. Así que eso va... Sí, muy nueva era en su enseñanza. Sí. De hecho, la madre del movimiento de la nueva era, Helen Petrona Blavatsky, a finales del siglo XIX creó algo llamado teosofía, y ella utilizó conceptos que salieron de las enseñanzas cabalísticas de aquel entonces, de las emanaciones de Dios y del conteo y de la manera de verificar cosas del futuro. Se decía que Adolfo Hitler fue entrenado por un señor llamado Guido van List, que le enseñó a él en las artes negras. Así que ese movimiento murió. Hoy se trata más de una reforma, queriendo decir que quieren regresar a lo que Juan Calvino hizo, utilizando los preceptos de la ley para establecer una mejor sociedad, los 10 mandamientos, la manera como vivimos nuestra vida, como entendemos los mandamientos de Dios para cumplir y obedecerlos. Y no estoy en contra de los 10 mandamientos, pero no vamos a poder vivir y cumplir con los requisitos de los 10 mandamientos ni los 613 mandatos que eran completamente del Antiguo Testamento. Cristo cumplió todo eso por nosotros. Las leyes del Nuevo Pacto fueron escritas en nuestros corazones y mentes. Por lo tanto, ahora cuando nos convertimos en nueva criatura en Cristo, esas leyes, conocemos el bien y el mal, no solamente por experiencia, pero lo conocemos como creyentes porque Dios lo pone en nuestra mente. El peligro para el creyente es que si están tratando de cumplir lo que ese requisito es en su corazón, al hacer algo que sea relacionado con una actividad, haciendo esa actividad una ley, ya sea el ayuno o la oración, ese individuo va a encontrarse no adquiriendo la ayuda del Espíritu Santo. Pero a ellos no les agrada el apóstol Pablo, ¿no? Bueno, Pablo, obviamente, él dijo, estáis muertos a la ley. Básicamente, él dijo que la ley no es algo que debe estar en su objeto de vida. La ley ya no es algo que debemos nosotros tener. Ahora, lo que quería presentar ayer era que muchos de los fundadores, de hecho, William Federer ha sido un invitado en el ministerio aquí muchos años ya. Él es un historiador, escribió un libro muy bueno tratando con los mandamientos del Antiguo Testamento y cómo nuestros fundadores utilizaron ese fundamento para edificar nuestra Constitución, nuestra Acta de Derechos, y no era incorrecto hacerlo porque esos preceptos son buenos.
No debemos matarnos, ¿verdad? No debemos cometer adulterio. Esas cosas Claro. son saludables para la sociedad. Claro. Pero el creyente debe entender que no vivimos bajo el gobierno de esas cosas. Vivimos bajo un estándar mucho más grande. La ley aún está allí en cuanto al hecho de que no fue hecho para el hombre justo. Pablo diría en 1 Timoteo 1:6, fue hecho para el injusto, porque la ley produce convicción, muestra las cosas malas y, como Loren lo dijo, un nivel de protección para la sociedad si uno está violando ciertas leyes del Antiguo Testamento en la sociedad del día de hoy. Eso afecta a la totalidad de la sociedad. Robar, matar, hurtar, falsos testimonios. Pero no da poder para guardarla. Bueno, no podemos hacerlo nosotros con nuestra fuerza de voluntad. Solamente hay castigo, por eso ponemos a la gente en la cárcel, porque violan una ley que afecta a la sociedad. Bueno, dejaron eso a un lado, lo sabes. Bueno, ¿no? ahora sí, pero cuando Loren y yo estábamos en el Ministerio de Prisión, conocimos a mucha gente que estaba allí porque ellos cometieron un crimen y eran dañinos, estaban siendo castigados por sus acciones. Y si fueron juzgados correctamente es lo que se debía hacer. Pero nosotros el día de hoy estamos en una planicie mucho más alta. El creyente, porque ya no está bajo la ley, sino bajo Cristo, él ahora vive para Dios. Dirigidos por el Espíritu Exactamente, Santo. para allá iba. Ahora, el Espíritu de Dios que ha escrito las leyes en nuestras mentes y corazones nos dirigirá, pero aparte de eso, no solamente nos da los medios y la voluntad para hacer el bien, sino que nos da el poder para hacer Así el es. bien. Muy bien. Y ese poder solamente viene a través de un camino, y eso es fe en lo que Jesucristo hizo Sí, en la cruz por así nosotros. es. Y luego el Espíritu Santo nos aviva y nos habilita para hacer lo que no Bien, podíamos pero hacer por ¿qué nosotros piensan mismos. estas personas del movimiento hebraico sobre Bueno, la cruz? ese es el peligro del movimiento de las raíces hebraicas. Elimina lo que Cristo hizo y pone el énfasis en lo que nosotros hacemos y lo que creemos, y no lo quiero interrumpir, pero es un movimiento gnóstico, hermano Swagger. Yo escribí una serie de artículos en inglés. Si usted o cualquier persona quiere leerlos, están en francesamigos.com, llamado La locura hebraica en la iglesia. Traté con un poco de la historia y las diferentes ramas de este movimiento, pero casi se convierte en gnosticismo. Mientras más conocimiento pueda obtener, mejor va a estar. Así que es más que nada, mire, lo que pasa es que los individuos no pueden adquirir el conocimiento necesario, así que por ello tienen que depender de alguien más. Entonces hay personas en este movimiento que están tratando de estimarse a sí mismos como los elegidos que tienen el conocimiento, y si usted lo sigue a ellos, entonces podrá obtener este conocimiento y luego vivir como se debe. No quise interrumpirlo. No hay problema, es correcto. Un aspecto grande de todo esto es mantener y guardar las fiestas y tratar de hacer diferentes cosas. Sin embargo, es otra cosa en la iglesia moderna en la que se dice: vengan a mi conferencia, vengan a mi campaña, compren mi libro y yo les daré estos pasos. Y suena religioso y suena atractivo para la gente porque hay algo tangible que yo pueda hacer. Puedo guardar estas cosas y celebrar estas fiestas y estaré más cerca de Dios. Así que es una cosa más que la gente está explotando y usando, ya sea a propósito o por ignorancia, pero están quitándole a lo que Cristo hizo en la cruz, poniéndole el énfasis una vez más a lo que nosotros realmente hacemos. es un hambre de acercarse más a Dios. Creo que de cierta forma lo que John mencionó, para mí, parece como que es algo en lo que la gente se jacte, dice: véanme a mí, vean lo espiritual que soy. Tal vez comienza como un deseo genuino de acercarse a Dios, pero se convierte en algo de vanidad y orgullo como cualquier otro tipo de actividad No religiosa. pueden evitar hacer eso. Correcto. En esencia, no está diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente y tengo que añadirle. Sí, eso Bueno, es. no me parece que aún piensen mucho sobre Cristo y la cruz. Bueno, creo que mucho de esto, de lo que yo he visto, y no lo he estudiado como estos hermanos, pero se basa en superstición. Permítame explicar qué es lo que quiero decir. Sí, así es. Sí. La idea es que si yo puedo conectarme con alguna persona que se vea o que suene como israelita, entonces yo me acercaré más a Dios. He visto programas donde ellos toman ofrendas y anuncian que cuando envíen su ofrenda, tengo al rabino Joe acá, en su jámica y su Manto de oración. manto de oración,
Y Él va a orar por usted para que usted reciba su Y bendición. eso le agrada a mucha gente. Bueno, una vez más, la superstición dice que si se ve como el pueblo especial de Dios, Él estará más cerca de Dios que yo. Así que ahora yo puedo confiar en eso. Una vez más, aquí hay algo visual y una falsa dirección de fe. El nuevo pacto no se trata de obrar por recompensas, sino fe por las bendiciones de Dios, fe en el autor del nuevo pacto, Cristo. Así es. Todo tiene que ver con eso. Entonces, esta idea de estar muertos a la ley es importante verlo primero como ley mosaica, porque no hay un sistema más grande de leyes que la ley mosaica. Precisamente. Todo está primordialmente basado en esto. Así que si estamos muertos a la patrona de las leyes, por decirlo de esa manera, si me lo permite, la ley mosaica, lo que también debemos entender es que no hay sistema de leyes que puedan producir justicia para nosotros, porque todo lo demás es una ley Pero minoritaria. ellos piensan que lo hacen. Sí, por eso es que lo hacen. No lo estarían haciendo ni estarían involucrados en eso. La misma razón por qué los Gálatas regresaron y comenzaron a hacer algunas de las cosas que Pablo dijo que no necesitaban, porque se les había dicho que si hacían esto, Dios estaría feliz. Entonces, ya sea la superstición, falsa doctrina, poderes de las tinieblas o lo que sea, es provechoso de alejar a un hombre o a una mujer, a una niña o un niño, alejar su fe de Cristo a sí mismos. No estamos bajo el gobierno de la ley, estamos bajo el gobierno de la gracia, lo cual significa que ustedes creen en algo y Dios hace algo a su favor. Así es como el sistema funciona. Si yo tuviera que ponerlo en resumen, Efesios 2, 8, 9, pues por gracia sois salvos mediante la fe, y eso no de vosotros. Deténgase ahí. Todo en el nuevo pacto obra así. Sí, así Aquí es. está una declaración de ellos. Sé que tenemos que irnos a la pausa. En el movimiento hebraico dice que la Biblia nada más no puede mostrar el significado interno. Así que todo se trata de una revelación exterior que va más allá de la palabra de Dios. Ese es su error más peligroso en el movimiento, pero podemos... Tenemos de que eso ir a la después. pausa. No se pierda la segunda parte. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Tuve que interrumpirte antes de la pausa. Repita eso. Bueno, una lo vez que más. quiero decir es que este movimiento de las raíces hebraicas es muy peligroso porque, como muchas doctrinas falsas, dicen que la palabra de Dios sola no es suficiente para lo que ¿Realmente dicen necesitamos. eso? Una de sus citas es esta, hermano Swagger. La escritura sola no puede mostrar el significado interno. En otras palabras, ¿Pero quién lo va a mostrar? usted necesita ellos. Maestros especiales. A través de una revelación especial, a través de sus enseñanzas especiales. De hecho, cuando ellos traen conceptos, de hecho, voy a leer de artículos Pero y de libros de son ellos. tontos lo suficientes para pensar que sobrepasan la palabra de Sí, Dios. así es, porque Dios aún está revelándole a sus profetas lo que la gente tiene que saber Ese es hoy. el Así que pensamiento gnóstico. es de lo que yo quería hablar, de la enseñanza Sí. gnóstica de este movimiento. Y una vez más, mucha gente que entra en todo esto, el hermano Watts lo mencionó en el programa pasado o en la última media hora, que ellos estaban haciéndolo con buenas intenciones, pero una vez que uno entra en estos movimientos, uno es conmovido por su énfasis. Lo segundo que hacen es que la palabra de Dios no es la última autoridad. Ellos van a la enseñanza talmúdica, el Talmud. El Talmud es compuesto del Midrash, que se supone que es la ley oral, y después el comentario de los rabinos, conocido como un aditivo. Así que tienen la enseñanza rabínica y del Midrash en uno llamado el Talmud. Entonces, hay dos Talmudes escritos, pero el más prominentemente utilizado es el Talmud de Jonatán. Mi punto es que utilizan eso para traer entendimiento a la palabra de Dios. Entonces, cuando uno toma esas diferentes porciones, uno tiene al judaísmo de acuerdo a cómo se ven esos movimientos, que ya está corrompido desde el principio porque no utilizan la palabra de Dios, nada más dicen que no es suficiente para la revelación. Luego traen las costumbres y enseñanzas talmúdicas para explicar la Pero Biblia. es esta la parte que pueden descifrar nuevos códigos. He escuchado Bueno, que hacen eso. está el código bíblico y eso ya no está tanto en este movimiento, aunque hay algunos que aceptan esa idea, que hay códigos escondidos en la Biblia. Creo que hablamos de eso brevemente.
donde si se utilizan ciertos sistemas numéricos y el hebreo es un sistema numérico, Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, etc., Dalet 4, cada letra del alfabeto representa un número. De hecho, los oferines solían poder asegurarse de que la traducción fuese correcta por el sistema numérico en el hebreo para sus traducciones, pero independientemente no tiene significados escondidos. La Escritura dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. No hay revelación que no tengamos que exceda la palabra Así de es, Dios. así es. Ahora, tal vez un entendimiento de ella individualmente, estemos en diferentes niveles porque todos estamos aprendiendo, desarrollando y creciendo, y el Señor lo está revelando, pero su palabra revelada tiene todo lo que necesitamos en ella, todo lo que Así necesitamos. Colosenses capítulo 1, Pablo habla de la misma idea de que el Espíritu Santo está en nosotros, y es algo que fue revelado ahora que Cristo ha llegado, pero estaba escondido de la iglesia antes de eso. Hay un evangelista pentecostal prominente, acabo de leer hace poco un anuncio para su campaña que iba a conducir. Estaba hablando de enfatizar, y de hecho ellos han entrado en todo este tipo de cosas. Decía que era un experto en la Escritura, experto en la Biblia y un experto en el Talmud. Y hablaba de cómo era un experto en estas cosas y, bueno, yo me quedé sorprendido leyendo toda esta descripción porque estas son personas que están profundamente involucrados en todo esto. Una de las cosas que John y el hermano Larson presentaron, que yo creo que es importante, es una interpretación correcta de Romanos capítulo 3, versículo 31, ese último versículo del capítulo. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, porque ellos decían eso. Esos proponentes decían, bueno, utilizaban esto en su defensa de lo que hacían, y dice, sino que confirmamos la ley, así que se tiene que establecer correctamente qué quiere decir aquí. ¿Qué quiere decir Pablo? Que no invalidamos la ley por la fe, sino que la ley nos señala a Cristo y que Cristo cumplió la ley. Y eso es lo que debemos, El propósito apropiado de la ley. el propósito debido de la ley para señalarnos a Cristo. Y eso es muy importante. Cuando ellos mencionaron este versículo, me trajeron esto a la mente, porque la gente está malinterpretando todo esto. Están utilizando eso para decir, bueno, estamos guardando la ley porque no estamos invalidándola, pero no es lo que él quiere decir cuando uno lee todo el contexto. Bueno, Pablo se dirigió a este punto en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando él dijo, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o sábados. ¿Se acuerda unos años atrás cuando todos estaban escribiendo libros sobre las lunas de sangre y las cosas que iban a suceder? Siempre he dicho que si alguien escribe un libro profético de cierto ¿Y evento, qué sucedió con eso? todavía están esperando. Aún están enseñando Debería haber eso. una garantía que le regresa el dinero doble Sí. de alguien que vende un libro y no sucede. Así es. Pero siguió en el versículo 17 para ponerlo en perspectiva. Lo cual es la sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Esas cosas, sea que estamos guardando el sábado, domingo, las fiestas, ¿Cuál es la sustancia de Cristo? La obra consumada en la cruz. Estamos tratando de pasar todas esas cosas para acercarnos a Cristo. Bueno, él dijo acá, y Lauren lo leyó momentos atrás, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. Por el Así cuerpo es, de ahí está. Cristo, Sí. la cruz Amén. respondió a Exactamente. todo esto. Correcto. Toda parte de ello. Sí. Y una vez más, ¿cómo es que llegamos a estar muertos a la ley? Por el cuerpo de Cristo se refiere una vez más a Romanos 6. Nuestra unión con Cristo nos trajo a una posición en la que nuestra muerte en Cristo nos liberta de la autoridad y responsabilidad a la ley. Bueno, La cuando muerte cambia relación. algo guarda la ley total y completamente y luego la pone a un lado y da algo mejor, eso es un factor poderoso. Sí, amén. bueno, ¿por qué quiere vivir en la sombra cuando Exacto, puede vivir en lo exacto. verdadero? Bueno, una vez más, mucha gente sintió. Entre la tipología y la sustancia, yo prefiero la Prefiero la sustancia. Mucha gente siente que aún hay una responsabilidad. Este versículo, junto con el versículo 6, realmente no señala la verdad de que somos completamente libres Sí. del dominio, la autoridad, la responsabilidad de la ley mosaica.
De una vez y para siempre, eso ya terminó. Los escritos de Pablo continúan, como en Colosenses, y otros, reforzando esa verdad, para que no nos entretengamos con ninguna forma de ley. En vez de eso, tenemos que aceptar completamente el gobierno de la gracia, que todo se trata de fe en Cristo y que recibamos la gracia de Dios. Ese es el nuevo sistema. Y a menudo la conducta cristiana es lo que realmente entra en cuestión. Lo que la gente debe entender es que el Dios de la ley mosaica es el mismo Dios bajo la ley de Cristo. La conducta cristiana no va a ser diferente a la conducta requerida bajo la ley de Moisés. No, el mentir es Correcto. mentir. Entonces, no nos estamos refiriendo a la conducta cristiana, pero esta misma gente promoviendo la ley está diciendo que Jeremías 31, que nos habla de que la ley está escrita en nuestro corazón, está escribiendo Levítico en nuestro corazón y está escribiendo, todas las fiestas y todas las responsabilidades en nuestro corazón, y no es cierto. El Espíritu Santo nos señala a Cristo y escribe la conducta cristiana apropiada en nuestro mismo ser, porque viene a igualarse a esa conciencia con la que nacemos y es reforzada por el poder del Espíritu Santo. Entonces no estamos siendo salvados para guardar la ley mosaica, y el Espíritu Santo no nos está enseñando la ley mosaica. De hecho, en Jeremías 31 él enfatiza esto y dice que no es como el pacto que hice con ellos en el Sinaí. Para nada. Es un nuevo, un Brit Hadashah, de la misma fuente, nuevo, lo cual significa nuevo. Brit significa Hadashah, es diferente. Entonces es nuevo y diferente. Diferente que es lo que se le dio en la ley mosaica. Entonces él no va a volver a escribir el libro de Levítico porque ya se cumplió. ¿Cómo lo sabemos? Pablo respondió esto unos versículos antes de lo que usted estaba leyendo en Colosenses. Versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y cómo lo hizo? Clavándola en la cruz. La cruz. Él la quitó del camino, el pacto antiguo, 2:14. Colosenses. La quitó del camino. Entonces ahora podemos, a través de la gracia, en este nuevo pacto, podemos vivir bajo la expectativa de Cristo y la obra del Espíritu Santo, trayéndonos todo lo que necesitamos. Y no nos convertimos en judíos. No. Todo el proceso en Efesios 2 declara que esta enemistad que la ley creó entre gentiles y judíos ha sido derrumbada por el evento de la cruz. Exactamente. Y ahora estamos siendo hechos un pueblo en Cristo. No para vernos como judíos, sino para vernos como Cristo. Exactamente. Y la cruz hizo todo esto posible. Guardar la ley nos hace vernos como judíos del siglo en el que la ley se dio. Pero nosotros debemos vernos como Cristo. Nuestro carácter y naturaleza debe ser conformado al suyo. El cuerpo de Cristo quiere decir que Él se entregó a sí mismo como un sacrificio perfecto, que expió todo pecado, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y no hay nada mayor que eso. Pero Él se deshizo en Efesios capítulo 2, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos se hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos, judío y gentil, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judío y gentil, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. La enemistad era la ley. Exactamente. Eso es lo que mantuvo a Israel a salvo de los países del exterior y los procesos impíos que ellos aceptaron, pero también los guardaba de todo lo demás. Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si están bajo la ley, ya no tendrán la ayuda y la obra del Espíritu Santo. Simplemente no va a funcionar. Pablo dijo, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia es por la ley, Cristo murió en vano. Andamos y vivimos por el Espíritu, ordenamos nuestra vida de acuerdo a la fe y la obra consumada en la cruz. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierdan la programación si lo pueden evitar. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.